Nuestro equipo está conformado por su servidora, María Fernanda Guadarrama González, número de lista 11. Diana Ilinco Yol Rojas, número de lista 4. Zenet González Torres, número de lista 10. Benítez Ramírez Evelyn, número de lista 2. Good morning. In this video, my colleagues and their servants are going to explain about the most important points that occur in our country and that come to significantly impact our society. From an economic point of view, as in politics, let's find out how the second industrial revolution impacted the product spheres thanks to a revival of the machines. As was the impact of the great imperialist powers, as was the government of Porfirio Díaz, and what were the consequences that caused the crisis of the system. When we reflect on how these great events come to affect Mexico to this day, because thanks to these events, we often both good and bad consequences. Buenos días, en este video mis compañeras y su servidora vamos a explicar sobre los puntos más importantes que ocurrieron en nuestro país y que llegaron a impactar de forma significativa a nuestra sociedad, desde el punto de vista económico como en la política. Entenderemos cómo la segunda revolución industrial impactó al ámbito productivo, gracias a la llegada de las máquinas, cómo fue el impacto de las grandes potencias imperialistas, cómo fue el gobierno de Porfirio Díaz y cuáles fueron las consecuencias que provocaron la crisis del sistema. Reflexionaremos cómo estos grandes sucesos llegaron a repercutir a México hasta nuestros días, pues gracias a esos acontecimientos obtuvimos consecuencias tanto buenas como malas. Comenzaremos explicando sobre la revolución industrial y su importancia. La segunda revolución industrial significó que los avances tecnológicos y científicos salieron desde el Reino Unido, llegando a otros lugares. En este caso, los países en los que se expandieron los avances industriales fueron Francia, Alemania, Bélgica, Japón y Estados Unidos. Posteriormente, la industrialización se extendería a España, Rusia e Italia, y más tarde por el resto de países occidentales. La segunda revolución industrial se marcó como un hecho muy importante para nuestra sociedad, pues se marcó la llegada de las máquinas al ámbito productivo y llegó a marcar de forma significativa a otros ámbitos como en lo económico y en lo social. Si tenemos en cuenta que fueron gracias a las máquinas como el ferrocarril, la llegada del petróleo, el gas, la electricidad, el telégrafo, el automóvil, el avión, el radio y la bombilla, que nuestra nación comenzó a desarrollarse de la mejor manera en el sector económico y comercial. También tuvo consecuencias negativas. Uno de ellos fue el aumento de la tasa de desempleo, además que el hecho de que siempre resultaran más caras las manufacturas que los productos con los que estaban hechas de esas mismas materias primas, hizo que quedara siempre un saldo favorable para los países industriales. Podemos decir que al final, este acontecimiento influyó de forma permanente a nuestra sociedad, haciendo que mientras transcurren los años, nosotros continuemos desarrollando nuevas tecnologías que lleguen incluso a reemplazar esas primeras máquinas, creando mejores y haciendo que la tasa de desempleo aumente todavía más al solo requerir el menor personal para controlar estas máquinas. Al apoyar solo a empresas industrializadas, y no tener el suficiente apoyo hacia empresas pequeñas. Bueno, pues yo continuaré explicando lo que son las grandes potencias imperialistas, abarcando el último cuarto del siglo XIX. A lo largo del siglo XIX y sobre todo a finales, Europa inició un proceso de expansión territorial que le llevaba a ocupar gran parte de Asia y casi todo África. Las causas son evidentes, ya que la segunda revolución industrial ha triunfado en las principales potencias y se necesitan materias primas baratas, mano de obra casi esclava y lugares donde colocar los excedentes de producto y capitales. Como podemos deducir, es la burguesía la principal beneficiada. Sin embargo, estos argumentos no aparecen ante la opinión pública. En su lugar, es una exaltación patriótica, que es el nacionalismo, que toca la fibra sensible de la gente y hace que todos los ciudadanos cierren filas en esos proyectos nacionales.
La consecuencia más evidente de todo esto es la rivalidad entre los países europeos, y estas tensiones llevarán a gran parte a la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, el dominio europeo hace que la cultura occidental se asiente en gran parte del mundo, contribuyendo a lo que hoy llamamos globalización, al aniquilar gran cantidad de las culturas y formas tradicionales. Que el fenómeno no se circunscribe a Europa se demuestra con la sutil dominación económica que algunos territorios por parte de Japón y Estados Unidos, que también han realizado su revolución industrial. En el siglo XIX, las grandes potencias, o las más importantes por así llamarlo, estaban en el continente europeo. El ejemplo de estas potencias son el Imperio Británico y el Imperio Francés, que eran las dos más importantes que existían en Europa. Luego también habían otras potencias en Europa que fueron Rusia, Alemania, Italia, Bélgica, España, Países Bajos y Portugal. Y fuera de Europa también se daba caso de dos grandes potencias que eran Japón y Estados Unidos. Uno de los principales temas abarcados en esta unidad es el control político que ejerció Porfirio Díaz. Durante 35 años, Porfirio Díaz ejerció el poder absoluto y, aunque en ocasiones fue muy irreverente, participó en numerosos hechos históricos, políticos, culturales y científicos del país, al cual puso en una ruta de la modernidad. Durante la época del Porfiriato se ejerció una fuente de control político, social, económico, militar y policíaco. Así que Porfirio Díaz usó al ejército y a la policía rural como instrumentos para mantener el control político del país, con 50,000 soldados y 10 zonas militares en el país, 3 comandancias y 14 jefaturas. De hecho, Porfirio Díaz contaba con una policía secreta, quienes operaban como espías que se infiltraban en la población usando vestimentas de ciudadanos comunes. Su tarea consistía en vigilar todo acto sospechoso, por lo que registraban cada movimiento. Muchas de las costumbres de la higiene que actualmente practicamos se llegaron a establecer durante el Porfiriato, como parte de la infraestructura de la Ciudad de México y el ideal del general Díaz. Se establecieron servicios de drenaje, alcantarillado, agua potable y pavimentación, además de que ningún edificio o casa podía construir sin los servicios básicos. Continuaré explicando su división de clases sociales y las estructuras económicas del Porfiriato, al igual que la crisis del sistema. Bueno, durante el Porfiriato, la sociedad mexicana estuvo dividida en varias clases sociales de acuerdo con la fortuna y el origen de cada una de ellas. La aristocracia semifeudal, también llamada alta sociedad, estaba integrada por los políticos, los capitalistas criollos y los extranjeros. Una vez consolidado el poder, Porfirio Díaz comenzó una política conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores debido a lo anterior. México disfrutó de cerca de 3 décadas de paz al final del siglo de batallas. La economía tuvo una recuperación significativa. La minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente por primera vez en su historia. México se convirtió en exportador de productos agrícolas y ganaderos. Al ser pacificado el país y cesar los combates en distintos sectores del territorio nacional, comenzaron a tener auge ramos económicos tales como la industria minera, el comercio, la ganadería, la producción artesanal, la pesca y sobre todo la producción agrícola enfocada en ciertos productos como el azúcar, el café, el eneque, el hule y otros productos que se destinaba a la exportación de materias primas. Durante el Porfiriato, las diferencias sociales se extremaron en lo económico y cultural, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural, llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseían las sociedades europeas, debido a un enfrancesamiento de la población mexicana. La clase media se dedicaba a labores tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajaba en distintos niveles en empleos públicos, accediendo a la educación, lo que le permitía un modo de vida mejor que el de la clase baja. Bueno, para concluir con este tema, recalco que se vieron 4 temas muy importantes, que son la Segunda Revolución Industrial,
las grandes potencias imperialistas en el último cuarto siglo XIX, el control político que ejerció Porfirio Díaz y las estructuras sociales económicas del porfiriato y crisis del sistema. Estos cuatro son unos temas muy relevantes, ya que dieron pauta a que ocurrieran hechos históricos que abrieron paso a lo que somos hoy en día, a las maneras de gobierno a las que nos adaptamos actualmente, y de igual forma entendemos las raíces del porfiriato para comprender el inicio de él y pues la importancia o repercusiones que generó hasta nuestros días. Es importante reconocer la importancia e impactos tanto negativos como positivos que trajo la revolución industrial para que en la actualidad podamos seguir aportando ideas de cómo seguir creciendo para bien y usar la lógica para prácticamente no cometer los errores del pasado y crear un ambiente que requerimos y tenemos bienestar, porque es bueno saber el pasado para mejorar el futuro.